Buenos Hola, días, Ale. buenos días. Hola, doctor. Qué gusto tenerte con nosotros. Estoy dando 2 segundos a que se conecte la gente, pero muchísimas gracias por tu tiempo, doctor. Estamos felices de tenerte aquí con nosotros en este Facebook Live de Tanto por Hacer. Te cuento un poquito, doctor, lo que es. Hacemos este tipo de transmisiones cada 15 días. Invitamos siempre a un especialista en alguno de los temas que fue de interés para nuestra comunidad. Ocasionalmente hacemos algunas encuestas entre nuestra comunidad, ¿no? De pacientes viviendo con cáncer metastásico y proponemos algunos temas, ellos también, y nos dicen cuáles son de mayor interés. Y el tema de la genética es un tema que ha sido recurrente en las respuestas, entonces estamos felices de que estés hoy con nosotros, el doctor José Alfredo Ramírez González. Buenos días. Gracias, Ale. Buenos días y bueno, bienvenidas a todas aquellas pacientes, familiares que nos escuchan y honrado de estar aquí con ustedes y poder compartir. Y bueno, hace ratito platicábamos, este es un foro abierto y aquí más que hablar con tecnicismos es poder resolver de forma muy concisa, muy burda, en términos habituales, toda la complejidad que puede implicar el tema genético en cáncer de mama hereditario. Así es, doctor. Bueno, voy a dar una pequeña semblanza Ujú. tuya para que la gente te conozca un poco mejor. Tú eres médico cirujano por la UASLP, maestría en San Luis Potosí, maestría en investigación transnacional, Traslacional. traslacional, bueno, ahorita me Traslacional. tienes que decir qué significa, Okey. traslacional por la Universidad de Barcelona y especialista en genética clínica por la UNAM, con sede en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Actualmente te desempeñas como gerente de estudios clínicos para enfermedades raras en Novo Nordisk, México, y anteriormente como enlace médico en el área de cáncer de mama de AstraZeneca. La Exacto. práctica privada que tienes está en el Hospital Médica Sur en la Ciudad de México, así como consultas por telemedicina a pacientes y familiares en el interior de la República, lo cual me fascina escuchar, porque qué importante es el tema de poder estar cerca de tus pacientes, pues, ahora por estos medios, ¿no? Platicábamos Exacto. antes de iniciar la sesión, yo estoy en Alemania, estoy metida no en una oficina, estoy en el coche, pero que podamos hacer este tipo de cosas me parece increíble y bueno, nada nos detiene, ¿no? Tengamos que estar donde tengamos que estar, estamos Exacto. aquí con ustedes cada 15 días. Doctor, de nuevo, bienvenido. Gracias, Ale. Gracias y te digo, feliz. Entonces, adelante, por favor, Bueno, primero arrancamos. que nada, por favor, explícame qué es la investigación Ah, traslacional. okey. La investigación traslacional combina la parte de las ciencias clínicas, todo lo que estamos acostumbrados a, quizás un estudio clínico cuando ya está más cerca de poder llegar a al acceso de los pacientes y Ujú, las ciencias básicas son, o que también se les puede llamar ciencias preclínicas, son antes de que llegue una nueva molécula, un nuevo dispositivo al humano. Entonces se intenta primero probar su eficacia, su seguridad ujú, en modelos animales, ya sea ratoncitos, ya sea cuyos, perros, ujú, caballos, se pueden utilizar diferentes animales o ujú. también en células, o luego hay más tecnologías que ya son impresiones de órganos en 3D. Entonces todo eso es para tratar de replicar lo que semejaría una condición, alguna enfermedad en humanos, probarla antes de llegar a los humanos para demostrar que sí sirve, que es seguro y luego poder brincar a los estudios clínicos ya en humanos. Entonces, Ya no. la investigación translacional combina esos dos y tratar de agilizar el desarrollo de medicamentos y dispositivos que potencialmente pueden ser benéficos. Buenísimo. Bueno, ahora ya después de que nos educamos en en este tema. Mil gracias. Doctor, quizá usted también sepa que se escucha mucho hablar de la gente, y es un mito total, cuando la gente dice: "No, el cáncer de mama no, ese nada más les da", bueno, primero que nada a las abuelas, a las tías abuelas, a la gente mucho más grande, pero además, si no tienes antecedentes genéticos, seguro que no te da, ¿no? Sí. Nosotros sabemos que no es verdadero este enunciado, ¿no? Sino que más o menos el 10% de los cánceres de mama diagnosticados son genéticos, ¿estoy en lo cierto? Exactamente, Ale. Justo a muy grandes rasgos, si nosotros imagináramos a uno de Muy bien.
médicos, algún oncólogo, oncóloga, que tuviera 10 pacientes citadas el día de hoy en su consultorio, 10 pacientes con cáncer de mama, de todas las edades y con diferentes características. Más adelante seguramente hablaremos como de las histologías Ujú. o las características moleculares de cada tipo de cáncer de mama, que también yo creo que vale la pena hacer el paréntesis. Decir cáncer de mama es como me dio gripa, me dio fiebre. Pues pueden haber muchas causas de gripa, muchas causas de fiebre, entonces hay que ponerle cada vez conocimiento científico, nombre y apellido, y todos los apellidos posibles, porque eso nos ayuda a poder identificar las características particulares de un tumor en una paciente o un Ujú. paciente, también hay cáncer de mama en hombres, Ujú. y, y sobre eso poder dar la mejor atención y la elegibilidad de algunas terapias. Así es, pues si quieres, doctor, de una vez podemos hablar de estas características moleculares para que sentemos la base después ya de la conversación, ¿no? Un poco más, apuntada hacia el tema que nos ocupa hoy, que es la genética, ¿le Sí. parece? Sí, totalmente, Ale. Ahorita retomando lo que mencionábamos, si habláramos de uno de los médicos que atienden a nuestras pacientes, Ujú. y tuviera a 10 pacientes con cáncer de mama sentadas afuera de su consultorio, 7 de cada 10 de esas 10 pacientes sería un cáncer esporádico. ¿A qué nos referimos con eso? Que habitualmente no hay antecedentes. Hubo a lo mejor un debut en etapa habitual. El cáncer es una enfermedad frecuente, entonces se espera que así como puede alguien detectarse como diabético o como hipertenso, se detecte con cáncer. Entonces es un riesgo poblacional que todas las mujeres tienen. Sí, Y sí. 7 de cada 10 mujeres sería un cáncer esporádico de mama. 2 de esas 10 mujeres que hablamos de ese consultorio, de esa salita de espera, se podría identificar que a lo mejor hubieron algunos antecedentes de cáncer en su familia. Sin embargo, no son los tipos de tumores que habitualmente se asocian a los genes más taquilleros que conocemos, BRCA1, 2, entre otros. Pero no podemos decir que es esporádico porque ya hay algunos casos. Okey. Un cáncer de colon, a lo mejor un cáncer de piel, un cáncer de hueso, una leucemia. Entonces, es como que no me termina de empatar en un síndrome, pero tampoco puedo decir que es esporádico. Entonces se quedan como en esa zona gris, 2 de cada 10 mujeres. Y una de cada 10 mujeres, Ujú. habitualmente ahí sí, tienen una historia mucho más franca de una mamá que tuvo cáncer de ovario a una edad más temprana de lo habitual, que a lo mejor falleció, una tía que quizás, una tía materna, o sea, misma línea germinal materna, que tuvo cáncer de mama, igual a una edad temprana, igual a lo mejor con características del tumor agresivas, mala respuesta, y que a lo mejor en la otra mama también le volvió a salir un segundo tumor. Se les llama segundos tumores primarios. Ujú. Entonces, ahí una de cada 10 pacientes sí tiene una historia un poquito más franca Ujú. y ahí es donde sí, como dicen, agua pasa por mi casa, no se nos puede escapar esa paciente. Pero eso no significa que en las otras pacientes no pueda haber también un factor subyacente, en las esporádicas o en las familiares. Entonces, tenemos que tener las antenas alertas justamente para poder saber qué características tiene cada paciente y ahí entra la parte de la caracterización, ¿no? Entonces, adelante, no sé si tengas No, alguna sí, pregunta hasta aquí. antes de pasar a la caracterización, me gustaría nada más, preguntarte de nuevo, ¿estamos hablando de solamente la línea materna? O sea, ¿es incorrecto pensar que si en la familia del padre, quiere decir tu abuela paterna, Exacto. dinos Ah, específicamente esta muy buena pregunta. Digo, el ejemplo lo puse por el lado materno, sí, pero lo mismo puede aplicar a la rama paterna. Entonces, eh, tú, yo, cualquiera de nosotros, lo único que nos distingue entre hombres y mujeres son los cromosomas sexuales. XX para las mujeres, XY para los hombres. En el caso de todos los demás cromosomas, ujú, son comunes entre hombres y mujeres. En esos cromosomas, si nosotros los imagináramos como los libreros donde están acomodados los instructivos, los genes, esos libreros son comunes para hombres y mujeres. Y en esos libreros comunes, ahí es donde están los genes
de susceptibilidad para cáncer, que esa okey. es una palabrita también muy interesante que también ahorita tenemos que aterrizar. Y ahí están los genes BRCA1, BRCA2, hay otros tantos, Ujú, ATM, PALB2, CHEK2 y una lista que cada vez va creciendo más. Entonces, por ese lado, al momento de que tanto papá o mamá pueden transmitir un instructivo mal escrito, ujú, que a lo mejor decía, retomando el ejemplo de la mamá, que la hija también tuvo cáncer de mama. La mamá tiene 2 cromosomas ujú, o 2 copias de ese gen que puede transmitir. ujú. Entonces, puede que uno esté bien escrito y el otro mal escrito. Pero como son 2, pues hay una probabilidad del 50% de heredar el bien escrito o el mal escrito. No sé si hasta ahí Sí, vamos bien. Sí. sí, 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 Entonces, está quedando muy puede claro. venir como también puede venir de la rama paterna, y también los hombres podemos manifestar este tipo de condiciones, pero obviamente no un cáncer de ovario, pero sí un cáncer de próstata, por ejemplo, o un cáncer de páncreas, Ujú. que esos órganos son más susceptibles a cuando está mal escrito alguno de estos instructivos, de estos genes. Okey, okey, perfecto. Entonces, nada más que quede claro que el antecedente, hereditario, cuando lo vemos como un factor de riesgo, es aproximadamente el 10% y puede venir de ambas partes, de la parte Exactamente. materna como de la parte, paterna. Okey. Y Ujú. otra cosa, que a veces puede no venir de ninguno de los dos, que esto es algo también muy interesante y que ¿Saltándose una generación? no, No. sino que anteriormente no aparecía en las otras generaciones, Ujú, y ahí es donde entra ya un poquito más de la complejidad que vale la pena como ir deteniéndonos. Número uno, necesitamos tener la historia familiar completa por ambos lados. ujú, Si hay papá ausente y no sabemos de ese papá y del resto de la familia paterna, no podemos descartar o ujú. confirmar que por ahí vino, si es que por el lado materno no hay Claro. antecedentes. Ese sería un escenario. Em, que a lo mejor papá o mamá que tenían ese instructivo mal escrito murieron a una edad diferente y a lo mejor por otra causa distinta. Un accidente automovilístico, alguna cuestión ajena al cáncer. Y pues nunca supimos si tenían la susceptibilidad de eventualmente presentar cáncer. Entonces nos quedamos también en ese escenario de incertidumbre. Tengo una pregunta, doctor, pero, por ejemplo, en el caso de que estemos hablando, vamos a hablar de una persona. Esta persona tiene sus papás, Ujú, no sabemos, los papás no enfermaron, a lo mejor murieron jóvenes, no sabemos nada de ellos, ¿no? Pero la persona, el hijo, la hija, tiene cáncer de mama. Ella, ella se ve que su cáncer no es genético, entonces, pues, ya no importa mucho si los papás ya no están, ya no importa mucho si lo iban o hubieran podido desarrollarlo o no, ¿cierto, no? sí y no, A ver. porque, también pueden aparecer al momento de que óvulo y espermatozoide se unen, se empieza a combinar la información de papá y mamá. Por eso es que a lo mejor nos dicen: "Tienes los ojos de tu mamá, pero la nariz de tu papá". O sea, se van compartiendo los rasgos, se van, mezclando. Al momento de que se da ese, entrecruzamiento, esa combinación del material, pueden surgir nuevos errores de ortografía Ah, en algunos de estos genes, que inicialmente óvulo y espermatozoide venían con los bien. instructivos bien escritos, pero al momento de que se mezcló la información, por ahí se altera y surge un error de ortografía. Entonces, ahí en esa paciente o en ese paciente Ujú, puede aparecer la susceptibilidad que ujú, puede manifestarse en el transcurso de la vida como un cáncer, ujú. pero no hay antecedentes familiares. Y sin embargo, ahí distinguimos que no todo lo genético forzosamente tiene que ser hereditario. Claro, no, y en algún momento empieza, ¿no? En algún Exactamente, momento comienza. Entonces, comienza justamente cuando hay errores ortográficos en la combinación, en alguna de las generaciones. exacto, tal Okey. cual. Existe también, antes de pasar a la guía de preguntas, que ni le he tocado porque se me ocurren varias cosas con todo lo que vas diciendo, y ya se me olvidó también esta. Ya, ¿se puede saltar una generación, también Sí, el riesgo? sí, aunque lo más habitual en estos casos,
Ujú. Como lo que platicábamos, imagínate que tenemos un instructivo azul y o sea, una copia azul y una copia rosa para Sí. cada instructivo. Entonces, para el gen BRCA1, por ejemplo, tenemos Ujú, la copia azul que vino de papá y ujú, la copia rosa que vino de mamá. ujú, Entonces, ahí justamente hay una susceptibilidad con que una de las dos copias de los dos instructivos esté mal escrito, con uno que no funcione, es ujú. suficiente para que la susceptibilidad de presentar cáncer incremente. Crezca. Entonces, justamente es el hecho del, número uno, que si no observamos un patrón en el árbol genealógico, como estos que vemos, como los de la realeza, los grandes, eh, que, se, que se van manifestando la enfermedad en cada generación, Ujú. como que ya ahí nos empezamos a inclinar a la parte del cáncer familiar, no el hereditario. Okey. Y, o sea, siempre tenemos que identificar si hay antecedentes en la familia, a qué edad debutaron esos familiares, Ujú, con qué tipo de tumor, o sea, en qué órgano. No ujú, es lo mismo que debuten con un cáncer en el cerebro, que a lo mejor no es de los más habituales asociados a BRCA, ujú. a que debute con un cáncer de ovario, la mamá. Entonces se le va dando como cierto peso a favor o en contra de un síndrome. Y ya otras características más moleculares o que se observan al microscopio que Ujú, orientan, entonces sobre el árbol genealógico ujú. nosotros empezamos a ver más o menos cómo va, pero lo habitual es que no salte generaciones. Es Okey. un patrón de herencia que le llamamos autosómico dominante y Ajá. como domina, Ujú, mientras se transmita de generación en generación, ujú. habitualmente se va a manifestar la enfermedad, en este caso cáncer. Oye, doctor, y ahorita, dijiste, es un antecedente familiar, no antecedente hereditario, o al revés. ¿Nos puedes explicar la cómo se diferencian estos 2 conceptos? O sea, un cáncer hereditario y un cáncer familiar. Sí, hay ciertos tumores que son muy característicos para Ujú, cada instructivo cuando está mal escrito. ujú, Entonces, tenemos 20,000 genes en nuestra biblioteca, todos. Entonces, tenemos 20,000 genes. No todos son para protegernos del cáncer. Hay unos que son para ujú, hacer hueso, corazón, ojo, riñón, etcétera. Hay, vamos a poner una cifra de ahorita de unos 50 genes, ujú. puede variar dependiendo de otras características que se les asignen, que se asocian a protegernos del cáncer. Okey. Mientras esos instructivos estén bien escritos, Ujú, funcionan bien. Son como un gerente de control de calidad en las células. Y si están funcionando bien, si están bien entrenados esos gerentes, van ujú. a identificar si hay algún defecto de fabricación y si lo identifican, lo remueven. Y ya, esa es la función de protegernos del cáncer. Las Okey. células, mientras se van reproduciendo, etcétera, pueden empezarse a desbalagar, pueden empezarse a desordenar en su crecimiento. Ujú. Estos gerentes identifican eso y las quitan y suprimen los tumores. Okey. Entonces, Todos tenemos esos gerentes. todos y mientras no presentemos este tipo de enfermedades, es Ujú. que esos genes están bien escritos en nosotros. Okey. Pero, ¿qué pasa también? De cada uno de esos instructivos, imagínate que tenemos 50 instructivos para protegernos del cáncer, que son Ujú, las proteínas que nos protegen de los ujú, tumores. Sí, hay algunos de ujú. estas proteínas, de estos genes, que nos protegen en diferentes órganos más que otros. Okey. BRCA, que Sí. es el paradigma que seguramente muchos hemos escuchado, es BRCA se asocia a proteger de cáncer de mama, de Ujú. cáncer de ovario, de cáncer de próstata y de páncreas. Okey. Entonces, esos son los órganos clave donde se necesita que esté bien escrito Ujú. BRCA1 y que esté bien Okey. entrenado y bien funcionando Okey. ese gerente BRCA. Okey. Ujú. Si no está funcionando bien, estos son los órganos de mayor susceptibilidad. Okey. Y en esa familia, si identificamos que hay uno, 2 o varios de estos tumores Ah, presentes, decimos: "Uy, el gerente que tendría que estar vigilando en este caso suele ujú, ser BRCA", entonces es un síndrome de cáncer hereditario ujú. por un gen mal escrito, BRCA. Pero hay otros genes y que cuidan otros órganos. Claro. Hay otros que vigilan más cáncer, bueno, contra cáncer de colon, de endometrio, Ujú, tumores digestivos, tumores de mama, ujú, y es otro instructivo.
Ujú. Entonces, vamos tratando de identificar qué tumores, lo que platicábamos, qué Sí. tumores observamos en el árbol genealógico y si se puede integrar para echarle la culpa a alguno de estos genes que conocemos de predisposición a cáncer. No sé si hasta No, ahí vamos bien. vamos muy bien, vamos muy bien. Okey. Entonces, tratamos de encontrar quién fue el culpable como detectives. Vamos haciendo preguntas muy dirigidas para intentar identificar si, podemos echarle la culpa a algún gen en particular del que estamos sospechando, porque suele ser el que protege contra esos tumores que están apareciendo en la familia. Y así más o menos empieza como el abordaje, la evaluación. Okey. No, no, súper interesante, buenísimo. Em, es la verdad fascinante, doctor, y eso me lleva a comentar lo siguiente. En la fundación siempre hablamos de la detección oportuna. Pocas veces usamos la palabra prevención. Digo, la usamos cuando estamos hablando de campañas de prevención que tienen que ver con la educación, ¿no? Pero cuando Exacto. hablamos de cáncer de mama, hablamos siempre de diagnóstico oportuno. Hablando de la genética, pues, este sería la única forma, ¿no?, en la que realmente se pudiera, en todo caso, prevenir el cáncer de mama. Estamos muy avanzados seguramente, pero, ¿qué tan accesibles son estas pruebas? Y ya me estoy saltando 18 capítulos, pero me lleva me lleva Ahí como a sí, ajá, adelante. ahí, Ale, creo que también vale la pena detenernos para mencionar 2 conceptos clave. Em, tenemos, y bueno, lo sabes, y tú también has participado en muchas de estas campañas, como mencionas, y tenemos factores de riesgo para cáncer de mama. No todos los factores de riesgo son Ujú, iguales. Hay unos que son modificables, así es. que llámese, que no haya tabaquismo, que no haya obesidad, que no haya un consumo prolongado de anticonceptivos hormonales o agentes hormonales por otros motivos que también los puede haber, em, que no hayan tenido hijos las mamás, bueno, Ujú, las señoras, las pacientes, que le llamamos nuliparidad, ujú, que no hayan amamantado, ujú. que todo eso ya se conoce que son factores de susceptibilidad. Y Y el eso es alcohol, algo que no se nos olvide el alcohol. el alcohol, va junto con las toxicomanías, igual que el tabaco. Entonces, todo eso sería algo modificable, Ujú, pero también por el otro lado tenemos lo no modificable, que principalmente son nuestros genes. Lo que claro. nos lo que nos tocó de la baraja que nos repartieron papá y mamá, y eso es lo no modificable. Entonces, yo creo que también se puede hacer prevención, digo, en lo genético, obviamente, cuando tenemos algo claro, pero como este es una de cada 10 pacientes, Ujú, queremos atajar también en aquellas que no tienen esta, quizás, claro. esta susceptibilidad, pero también se puede hacer prevención con ellas, invitando a tener buenos hábitos de alimentación, no fumar, no tomar alcohol o no tanto. Y bueno, el deseo genésico, la cuestión de la lactancia es algo Ujú, totalmente individual, pero que también, pues, dentro de lo que cabe, son ujú. cuestiones donde sí puede a lo mejor, modificarse el riesgo. Así es. Y luego cuando se combinan algunos de estos factores, porque Exactamente. creo que ninguno solo es determinante, ¿no? Pero es la combinación de ciertos factores. Y hablando de todo esto, a mí siempre me gusta decir que a todos nos puede pasar, independientemente si tenemos, 1, 2, 3, 4 factores de riesgo, si los modificables de verdad los tomamos muy en serio, llevamos un estilo de vida increíblemente saludable, siempre cuidamos la alimentación, hacemos ejercicio. Era mi caso. Ese era mi caso, doctor, y a los 30 años, de todas formas, me saqué la baraja, por cierto, me fascinan sus analogías, me saqué la baraja, la carta roja, ¿no? La que El juego y malo, por así decirlo. y me tocó. Entonces, bueno, siempre aprovechamos para sacar de nuevo el mensaje, ¿no? A todos Ujú. nos puede pasar absolutamente, pero qué bueno que conozcamos exactamente cuáles son los factores de Ale, riesgo, ¿no? y si Dime. me permites, ahorita mencionaste algo súper, súper importante, tu caso, 30 años. O sea, la media de edad, donde se suele presentar el cáncer y que habitualmente, como es lo más frecuente que se presente, suelen ser los esporádicos, que ya decíamos que son el 70% de los casos de cáncer de mama. El 70% diríamos que habitualmente, 70, 90%, debutan después de los 52 años de edad, que eso es acorde a las últimas guías de cáncer de mama, el consenso de Colima, que son
los lineamientos médicos nacionales en México, y 52.5 años de edad. Entonces, eso es lo habitual para que digamos, bueno, debutó después de los 52 años, no tenía historia familiar, no tenía antecedentes de tabaquismo, de obesidad, sí fue mamá, sí dio pecho, Ujú, etcétera. ujú, Pero entre más factores de estos encontremos, sobre todo la edad, es lo que más ya nos brinca. Dices, oye, 30 años, ¿cómo? Pues, estabas muy joven y así nos llegan pacientes a la consulta. Eh, Creo que lo más chico que, bueno, la paciente más joven que he visto es de 27 años con cáncer uf, de mama. ujú, Entonces, es donde más se nos prende el foco ujú, porque dices, oye, pues el cáncer habitualmente es una enfermedad degenerativa, aparece ya en edades más tardías, claro. pero eso no nos debe de, y es algo que también debemos de transmitirle a las pacientes, a las familias, que no solamente a las pacientes jóvenes es donde tenemos que buscarle una mayor susceptibilidad genética. También hay pacientes de 53, de 65, que pueden tener alguno de estos genes mal escritos Ujú, y que tienen el riesgo de que, bueno, ya presentaron o ya están llegando por un cáncer de mama, ujú, pero que tienen un riesgo adicional ujú, para presentar otros tumores en la mama contralateral, en ovarios. Entonces, algo que platicamos mucho es que no hay que verlo como de forma dicotómica, de ujú, blanco o negro, mutada o no mutada, mal escrito o no mal escrito, sino ujú, ujú, es como una escala de grises y en esta escala de grises tenemos que tener las antenas bien alertas ujú, para todas las pacientes que nos lleguen, estarle rascando en la consulta si ujú, podemos encontrarle alguno de estos factores de riesgo ujú. y actuar en consecuencia. Bueno, y además es información importantísima para la familia ahora, ¿no? O sea, para los hermanos, digo, en mi caso, yo tengo una hija de 18 años, tengo 4 hermanas mujeres y yo ya me hice los estudios genéticos, y es información, pues, que es súper importante, ¿no? Sobre todo Valiosísima. en casos como el mío. A ver, doctor, ya nos fuimos por todos lados, pero si quiere vamos a volver a bajar Retomamos. y sí, a ver, cuéntanos, ¿qué tipo de pruebas genéticas existen? O sea, o tenemos algo del capítulo anterior que nos faltaba como No, digo, hay cosas muy extensas, pero yo creo que si al menos nos vamos quedando con estos puntos clave que hemos ido tocando, ujú, ujú, de los tipos de cáncer, esto de esporádico, familiar y hereditario, ujú, de los factores modificables y los no modificables, de ujú, los patrones de herencia cuando sí hay un factor hereditario subyacente. O sea, con que nos quedemos con esos puntos, creo que, como dicen, less is more. Entre sí, menos abarquemos, pero lo abarquemos bien, creo sí, que eso ya nos sirve mucho más. Y esta pregunta que mencionas de, ok, sí tiene focos rojos o banderas rojas que le solemos llamar en la sí, clínica, dices, esta no me checa como la paciente habitual de cáncer esporádico, de hormonosensible, que ahorita ujú, platicamos también de eso, que es un tipo luminal hormonosensible con buena respuesta a terapia hormonal y que se lo detectaron en etapa temprana y va, y además a una edad, pues, después de los 52 que decíamos. ujú, Entonces, cuando identificamos estas banderas rojas en la consulta, dices, ah, caray, no. O sea, en tu caso, por ejemplo, 30 años, joven, sin otros factores de riesgo, ujú, algo hay que buscarle aquí porque esto no es normal. Entonces se propone hacer una prueba genética. ujú, Una prueba genética es como decir, ay, te voy a mandar unos estudios de laboratorio. Hay 1000 tipos de estudios de laboratorio para checar la sangre, para checar el riñón, el hígado, la tiroides, etcétera. Entonces, hay que decir, bueno, ¿qué tipo de estudio vamos a pedir? ¿Qué tipo de estudio genético? Porque te digo, tenemos 20,000 instructivos. Podríamos ir a buscar los 20,000, pero pues hay unos que no nos interesa estudiar porque no tienen relevancia. Y, y en este caso, tenemos que seleccionar, si ya tenemos antecedentes en la familia y si ya se estudió, ujú, en tu caso, por ejemplo, en caso hipotético que hubiera salido algún error de ortografía identificable, ujú, a tus familiares se ujú, les puede hacer el estudio, pero ya no se les va a hacer un estudio tan amplio. Se les, claro, se les va a ir a buscar el mismo error de ortografía que te hubieran encontrado a ti. ujú, Eso ujú, cuando se logre identificar. claro, Entonces, lo que habitualmente solemos hacer, te digo que tenemos
50 más menos varios genes de susceptibilidad. Entonces, lo que habitualmente solemos solicitar en la clínica habitual es un estudio dirigido a esos genes para identificar, irlos a leer letra por letra y Ujú, capítulo por capítulo, a ujú, ver si podemos identificar algún error de ortografía y que ahí les hago la analogía. Por ejemplo, si tenemos un instructivo, llámese un recetario para hacer un pastel, si le ponemos, en vez de que diga una cucharada de sal, que diga una cucharada de azúcar ujú, y es un platillo salado, pues la ujú, receta nos va a salir chueca, nos va a salir mal. ujú. Entonces, si tenemos errores de ortografía, ya nos puede cambiar el significado por completo. Entonces, tenemos que ir a estudiar con estudios, valga la redundancia, que sean lo más amplios posibles. Hasta ahí, y yo sé que ya empieza la complejidad. Sí, sí, sí. eh, Adelante, adelante. Sí, sí, estoy entendiendo. Espero que exacto. todos estén Entonces, entendiendo. sí, entonces podemos tener alteraciones o mutaciones que antes se le llamaba, ahora se les llaman variantes. Todos Variante. tenemos variantes y es lo que nos hace diferentes. Todos estamos mutando constantemente. La Ujú. mutación no es mala. La mutación es mala cuando cae en donde no debería de caer, como en Okey, estos genes. Entonces se les llaman variantes patogénicas o okey, probablemente patogénicas, porque ese cambio sí implica una enfermedad, sí implica un cuadro clínico de cáncer en este caso. Y este tipo de alteraciones puede ir desde un cambio de una sola letra hasta un cambio en donde perdemos una oración, un párrafo o un capítulo completo de ese instructivo. Y, y no podemos verlo con un solo estudio. Habitualmente tenemos que estudiarlo con varias técnicas de laboratorio para okey. poder cubrir todos estos posibles errores de ortografía. ¿Puedo interrumpir para preguntar algo? Adelante. Okey, yo mientras tú platicas, yo me estoy imaginando a la paciente que se hace los estudios, ¿no? Porque ella fue diagnosticada con cáncer de mama, tiene familia, y entonces ya sabemos si tiene o no el, BRCA1, o sea, lo que tenga. Entonces, vamos a los familiares para hacer las pruebas, pero ya muy, muy dirigido Muy hacia focal, lo que vimos en la paciente, ¿cierto? totalmente, Ale. Okey. Identificamos en la familia, y voy a decir que tiene 3 hermanas, identificamos en la familia, algo. De todas formas, no es 100% seguro que esa persona va a desarrollar cáncer de mama, ¿o sí? Exacto, no. Okey, Y ahí me regresaría tantito, vamos a regresar. porque antes de irnos con la familia, Okey, a quien ya tenemos es a la paciente enfrente. ya, sí, sí. Entonces, primero lo primero, y con esa paciente que ya logramos identificar un error de ortografía, llámese en alguno de estos genes, ahora decimos, ¿puedo hacer algo al respecto para esa paciente? ¿Puedo ofrecerle algo más? Y sí, justamente hay ciertos genes que si están alterados, paradójicamente es un blanco terapéutico y se les puede dar a lo mejor algún tratamiento dirigido que aquellas pacientes que no tienen el error de ortografía no Ujú, serían candidatas. Entonces, claro, eso es uno. Parte de su manejo médico ujú. también se puede ver modificado si se encuentra o no. Número dos, Todavía mucho más personalizado, mucho más exacto, enfocado en este en la paciente que problema de la tenemos enfrente. sí. Y esa es una, la elegibilidad para algún tratamiento que le puede brindar alguna ventaja adicional, algún beneficio en el manejo. Número dos, esto le llamamos, o sea, cuando es algo hereditario, le llamamos que es una variante germinal, o sea, está Okey. en todas las células de nuestro cuerpo. Si estaba en espermatozoide o en el óvulo, Ujú, el instructivo mal escrito y de ahí surgió un nuevo ser, ujú. es como una semillita de donde nace una planta. De esa misma semillita, de esa información, Va a va a salir. salir todo. Y entonces, en todo el organismo Ujú. está esa alteración, está ese error de ortografía. Y está ese relojito, como esa bomba de tiempo, que también el error está en los ovarios, que está en la otra mama donde no ha presentado cáncer. Ujú. Entonces, chin, sí tiene una mutación o una variante germinal, pero como también está en la otra mama, ahí me puede hacer eventualmente otro segundo tumor. O en la Sí. misma mama, si nada más le quitaron un nodulito, en el tejido mamario que quedó al ladito,
también puede surgir otro tumor o en los ovarios. Entonces, parte del manejo que también que nos sirve conocer este riesgo genético es, tienes un riesgo elevado para Ujú, otros tumores, además del que ahorita tienes, entonces se les llaman estrategias de reducción de riesgo ujú. y se llama reducción, no nulificación de riesgo, porque Sí, siempre va a quedar un riesgo, pero se sí. trata de mitigar y bajar a lo mínimo posible. Y esto, doctor, pues, tiene unas implicaciones emocionales y psicológicas, pues, también grandísimas, ¿no? Porque, Exacto. digo, yo me acuerdo hace 20, casi 5 años, cuando a mí se me no, menos, 23, que se me Hazte descuento, ya descuento, la Ale. conté y dije: "No, bueno". Cuando fui diagnosticada con cáncer, pues sí, era la disyuntiva. Yo tanto miedo todavía no sabía y ni podía yo lidiar con tanto miedo, tanta angustia, tanto todo. Dije: "Ah, caray, quiero saber que me puede volver a dar muy pronto, Exacto. tengo más posibilidades". O sea, tenemos que hablar también de la parte psicológica y todo lo que implica saber, ¿no? O no saber. Exacto, Ale. Exacto, y eso es algo también muy, muy importante, y que por eso es que, es súper importante que dentro del manejo de la o el paciente con cáncer de mama, te digo que vale la pena, es muchísimo más raro, pero Sí. también pasa, pero bueno, por frecuencia decimos en el equipo de atención a la paciente con cáncer de mama, ya sea en una etapa temprana o avanzada, Ujú. deben de estar, así en el dream team de atención médica, el oncólogo médico, oncólogo quirúrgico, radioterapia, Ujú. psicología, eh, y genética. Ya entendemos por qué la genética también juega un Ya. papel crucial, y dentro del equipo deben de estar habitualmente, digo, pueden haber más, nutrición, trabajo social, otras Mm. funciones, otros proveedores de salud, pero al Ujú. menos el equipo nuclear debe de Ujú. integrar también alguno de estos, digo, a uno de cada especialidad. Sí. Y ahí, Ale, también justamente es súper importante porque es platicar. El genetista te identificó que tienes un error de ortografía, tienes una mutación, andas muy agobiada, quieres platicar con alguien. Entonces, el genetista te dijo que a lo mejor te tienes que operar el otro pecho, que a lo mejor quitarte los ovarios y andas súper agobiada, no tienes cabeza para otra cosa. Entonces, psicología entra al quite Ujú, y estabilizar y todo. El ujú, cirujano te dice, oye, pues sí, ya me dijo el genetista o la genetista que sí eres candidata para que te operemos, entonces no te haría la misma cirugía que te hice para quitarte el tumorcito inicial. Esto ujú, sería una cirugía diferente, quizás con una reconstrucción inmediata por la parte estética, que también es súper ujú, importante, y, y también se vale decir, oiga, doctor, ¿y si no me quiero operar? ujú. O sea, los médicos no estamos para imponer, estamos No, para no. brindar todas las cartas sobre la mesa y que paciente y familiares, paciente, más bien, familiares ahí ni siquiera, él o la paciente tengan la Ujú, autonomía para decidir qué es lo que quieren para ellos o ellas. Entonces dicen, ¿sabes qué? No me quiero operar, ¿qué más puedo hacer? Ah, pues ujú, nos vamos por el caminito de una vigilancia más estrecha, quizás. En ujú, vez de darte consulta cada año, pues te voy a ver cada 6 meses, cada 3 meses. ujú, Te ujú, puedo dar a lo mejor algún tratamiento oral para tratar de reducir el riesgo. Entonces, siempre hay que tratar de adaptarle como un traje a la medida a cada paciente, porque no todas son iguales. Doctor, acabas de mencionar hace un momento que también estas pruebas genéticas ayudan también a los oncólogos clínicos a determinar, obviamente junto con la paciente, el curso del tratamiento, ¿no? Exacto. Es ¿Es común ver que siempre hay un genetista en el equipo? Porque cuando estamos hablando de todo esto, y yo sabiendo lo que cuestan algunas pruebas genéticas, yo digo: "Caray, parece que esto es de verdad elemental en el equipo multidisciplinario", pero mi pregunta es, ¿hay siempre un genetista, perdón, en el equipo de los oncólogos clínicos? Desafortunadamente no, Ale, Ujú, y eso es algo súper importante. Y yo sé que quizás tenemos en la audiencia gente de Centro y Sudamérica también, y, al menos en México habemos más de 350 genetistas certificados,
O sea, es una especialidad médica, así como cardiología, pediatría, etcétera. Es una Claro, especialidad médica y como llamamos, zapatero a sus zapatos. Cada quien pone su granito de arena con el conocimiento que tiene de su especialidad y claro. así le damos la mejor atención posible a las pacientes. Lo ideal es que hubiera siempre un genetista, una genetista dentro del equipo, pero hay veces que argumentan, es que no hay suficientes. No, pero hace ratito platicábamos de la gran ventaja de la telemedicina. En muchos padecimientos genéticos, un chiquito con a lo mejor alguna alteración, con rasgos faciales ahí característicos y que los tienes que explorar, pues no te Ujú, salvas de verlo en persona. Pero la gran ventaja en este tipo de pacientes con cáncer hereditario o que están estudiándose para ver si sí o si no, ujú, es que se pueden estudiar vía remota. Yo puedo tener, no sé, que ahorita estuviéramos teniendo una consulta, tú me platicas tus antecedentes familiares, vamos evaluando y estratificando el riesgo, si checa o no checa para un cáncer esporádico, agregación familiar o hereditario, y yo a lo mejor te digo, Ale, tú estás en Alemania, ahí hay un muy buen laboratorio, quiero que en esta prueba genética ujú, te pidas estos genes incluidos y que te lo hagan, te toman la muestra de sangre, hay un laboratorio de Alemania, ahí te corren el estudio, te mandan el resultado por PDF, me lo compartes por correo, ujú. lo reviso y nos volvemos a ver para platicarlo. Entonces, es una gran ventaja Sí, con toda claro. la tecnología y todos los medios. Y otra cosa muy importante, Ale, antes de que se me vaya, mencionaste lo que cuestan las pruebas. Sí y no. Número uno, no hay un precio universal, porque ya platicábamos que hay muchas variantes que les podemos dar a las pruebas. O sea, Ujú, hacerla para un solo gen, ujú, hacerla para un grupo de genes, estudiar muchísimos más genes aún de los no relacionados con cáncer, o ujú, estudiar toda nuestra biblioteca genética. Entonces, no todos cuestan igual. Los que habitualmente solemos pedir para cáncer, o sea, un grupo dirigido de genes, ujú. oscila, por poner aquí un precio aquí en México, por ejemplo, entre 10 y 20,000 pesos. Entonces, ¿qué serían? Unos 500 a $1,000, Así es. más o menos. Ujú, Entonces, hay otros tipos de estudios que sí son que sí son mucho más caros y cuestan más de 100,000 pesos. ujú. Pero ese es para otro tipo de alteraciones genéticas que se buscan y que se buscan en el tumor, nada más, y Okey. no en todas las células del cuerpo que se puede estudiar por sangre. Entonces, también es muy importante que cuando a una paciente, a una familia le propongan una prueba, que le Ujú, expliquen qué prueba es, para qué, ujú, porque hay otras pruebas que a lo mejor también a varias de las pacientes ya seguramente les habrán tomado, y hay unas que son para estudiar si son pruebas genéticas para ver si les dan o no quimioterapia, si tienen un riesgo incrementado de otros tumores, ujú, ujú. pero nos responden diferentes preguntas. Okey, Entonces, también son pruebas genéticas, pero ya vimos que la utilidad y la información que nos pueden brindar es diferente. okey. Entonces, digo, yo sé que estamos así elucubrando y con muchas cuestiones, pero por eso la complejidad y la necesidad de que haya una persona con esta especialidad en el equipo para poder compartir todo esto a cada Ujú. paciente en cada caso particular. No, no, increíble, increíble, además conocer que hay 350, especialistas en estas pruebas como tú. Y la telemedicina, ¿no? Como mencionabas, o sea, ya no importa si tú estás en México DF, en San Luis Potosí, o yo estoy en Alemania, no importa. O sea, se Exacto. puede y se puede hacer muy, muy fácil. Ya nos explicaste también que hay diferentes tipos, el rango de precio para las básicas, vamos a decirle así, pero no las que se van dirigidas al O cáncer las de mama, necesarias. las necesarias, ajá, para los pacientes de cáncer de mama, buenísimo. Doctor, no me he dado tiempo ni siquiera de ver las preguntas, pero voy a dar ahorita 5 minutos para leerla, aunque sea. Mucho de lo que hemos platicado es ¿Ya lo parte de lo leíste que tú? sí, 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 lo platicaba con Elda y justo es parte de las cosas que poco a poquito y que Ujú, se discuten en la consulta con las pacientes. Todo esto es ya, poco a poquito y por eso es un proceso que a veces, muchas veces, una sola consulta no nos da, abasto para seguro. poderles explicar todo esto.
Doctor, voy a leer aquí los comentarios de quien nos escucha. Griselda dice, me dio cáncer de mama, carcinoma ductal infiltrante, 2A, ni mi mamá ni mi abuela tuvieron cáncer, entiendo que fue hormonal, en septiembre estaba lista para que me dieran de alta en el siglo XXI y en la última tomografía que me sacaron encontraron un tumor en el pulmón. Me realicé un PET y encontraron 3 tumores, uno en el pulmón, en el abdomen y al menos 5 adenopatías paratraqueal, alto, bajo y no entiendo. Ok, Ay, Griselda, bueno, lamentamos muchísimo. Doctor, exacto. ¿algo que decirle a Griselda? Griselda, bueno, pues yo creo que ahí es cuestión de platicarlo con tu médico tratante, porque ya estamos, por esto que nos comentas, ya es una etapa avanzada. Entonces, ya que se encuentra en órganos fuera de la mama o fuera del tejido adyacente, ya nos habla que el tumor ya viajó a otros sitios, que ya hay metástasis, ya es un cáncer metastásico. Entonces, eh, no es que ya estés fuera de tener que estudiarte, o sea, también puede ser conveniente a criterio del médico y obviamente no me aventaría ahorita a decir, sí, sí, te tienes que estudiar, tendríamos que individualizar el caso, hacer muchas de estas preguntas que mencionábamos para ver si sí se necesita, si no. Y bueno, también algo muy, muy importante es lo que decíamos otra vez, aunque parezcamos disco rayado, que pueden haber algunas terapias que pueden brindar un beneficio adicional si es que se identifica ciertas características. Número 2, el manejo. Lo que hablábamos de operar otros tumores, bueno, las mamas o los ovarios o otros órganos para reducir el riesgo. En etapas avanzadas ya se sopesa porque finalmente lo que nos interesa es controlar la enfermedad que ya está. O sea, no nos podemos ir a otra cosa si no terminamos la primera. Y también algo muy, muy importante, y lo decía, sale, por ejemplo, cuando se identifica en alguna paciente, Ujú, ahí sí podemos ir a platicar, primero platicar con la familia, presentarles toda esta evidencia, toda esta información, que sí hay una susceptibilidad incrementada en esa familiar y que ellos potencialmente por venir de la misma línea familiar, también puede que les haya tocado ujú. bola blanca o bola negra, como en el sorteo para si marchas o no marchas aquí en México, a los 18 años, o sea, hay que explicarles, oye, tú tienes un riesgo de el 50% de que te tocó el instructivo mal escrito o Sí. bien escrito. Mientras no te hagamos una prueba, no vamos a saber en qué lado estás. Y aunque quizás en el caso, por ejemplo, de Griselda, que ya es una enfermedad avanzada, también las implicaciones para la familia, porque desafortunadamente pasa que esa paciente o ese paciente que a lo mejor ya nos estaba llegando, no se estudió, fallece y ya nunca logramos identificar si había o no una susceptibilidad incrementada y pues eso genera incertidumbre en la familia que se queda. Entonces también es también la cuestión de como el paquete integral Ujú. de las opciones para la paciente y para la familia. Gracias, doctor. Ahora el comentario de María Guadalupe. En su familia se supone que no había cáncer de mama antes de su familia, pero a los 16 años le advirtieron que debía estar al pendiente por algunos síntomas y unas biopsias que le realizaron. Hace 15 años, a los 46, fue que detonó, aunque sabe que los golpes no producen cáncer. Curiosamente, después de 5 meses de que se golpeó muy, muy fuerte en el seno, que hasta negro se le puso. Espérame, María Guadalupe, porque tu pregunta dices que fue ductal infiltrante. Cabe aclarar que menstruó por primera vez a los 9 años. No estoy segura cuál es tu pregunta, María Guadalupe, o nada más nos fue un Ahí, comentario. ahí a lo mejor sale a colación algo que podemos rescatar, que ¿Sí? empezó a arreglar a los 9 años. Sabemos que habitualmente pues, es más tardía la primera menstruación, entonces entre mayor exposición a estrógenos hay en el transcurso de la vida de una mujer, mayor es la susceptibilidad, porque muchas veces de eso se alimenta el tumor. Ya. Entonces, mientras más tiempo haya estado arreglando, mayor concentración de estrógenos en la sangre a lo largo de la vida y Ujú, es un factor adicional de susceptibilidad. Y número 2, los golpes, efectivamente, un traumatismo no precipita, pero quizás nos haga estar más alerta ujú. de
ay, es que me duele. Dices, ah, caray, me siento como una bolita y esta creo que no la tenía. Y por eso, aprovechando este buen momento, es decir, la autoexploración mensual. Es un combo. Autoexploración mensual o hasta quincenal, digo, eso nada cuesta. Puede ser después de salir de la regadera, con un poquito de crema, sobre todo en los pulpejos de los dedos. Y lo que a veces les decimos a las pacientes, como si estuvieras posando y desde la axila para poderte checar, porque desde ahí hay tejido mamario. Y luego, como si estuvieras regañando al hijo, así con las manos en la cintura, y también desde ahí se checa desde la axila, Ujú. y eso parada y también recostada, porque es como si yo me exploro el bíceps, no es lo mismo que lo tenga explorando con el brazo estirado que con el brazo flexionado. Claro. Entonces nos da diferente información la autoexploración y solamente cada mujer conoce sus mamas, conoce qué tan voluminosas son, Ujú. conoce si tiene por ahí algún tejidito. Y algo que también suelo, por ejemplo, darles en la consulta es como un diario para que lleven una bitácora y que dibujamos así muy burdo las dos mamas y cómo están los pezones y que les hagan como cuadrantes. Si supongamos, Ale, hoy tú te revisaste y dices, bueno, en la mama derecha, aquí arribita, en el cuadrante superior externo, hoy me sentí raro, me sentí más durito, algo así, entonces voy a estar más al pendiente, o sea, voy a ponerle como un tachecito con rojito aquí, y a la próxima vez que me vuelva a revisar, voy a ver si eso sigue, si incremento de tamaño, de volumen, si ya a lo mejor ya no está, y así cada quien va llevando su propio registro, porque si dices, oye, el mes pasado me salió esto, Ujú. otra vez empecé a sentir raro y no se me quita, pues yo creo que ya amerita una visita, aunque la mastografía toque hasta dentro del siguiente año, hay Ujú. que ir antes con el Claro, médico. claro. Doctor, un comentario más. Itzel dice, le detectaron cáncer hormonal, cáncer de mama hormonal. ¿Cómo sabe que a su hija no le va a dar? Nos comenta que por parte de su mamá, 2 tías tuvieron cáncer, pero no de mama, y a una edad mayor de 60 años. Ok, Un poco para retomar lo que ya contó. exacto. Ujú. Y ahí, Itzel, sería justamente conveniente una valoración para poder identificar, tuvieron otros tumores, bueno, ya decíamos, hay que saber cuáles. Cuáles, también cuando se ve un tumor al microscopio, se pueden observar ciertas características que nos puede dar más información. Entonces, tener un reporte de patología, tener las edades y los antecedentes de cuando debutaron. Entonces, como tarea, yo creo que todos y todas de aquí tenemos que ir a preguntar en la familia qué antecedentes hay y rascarle. Siempre hay alguien que tiene muy buena memoria y se acuerda, ah, tu tía Juanita falleció porque se le hinchó la panza y luego se murió. Dices, bueno, a lo mejor eso pudo haber sido un cáncer de ovario y no se estudió, pero al menos ya es un dato que nos puede orientar. Y, y ahí para Itzel también lo mismo, es antes de ir a estudiar a su hija, primero tendríamos que estudiarla a ella, o tendría que estudiarse ella, para identificar si se logra caracterizar algún error de ortografía, porque no se puede ir a estudiar de forma genética, o no se debe, de que se puede, se puede. No se debería, de forma ideal, estudiar a gente que no tiene la enfermedad o que no la ha presentado, Sana. Ujú. porque algo también súper, súper importante que también qué bueno que sale a colación, es que si hacemos estudios genéticos, no siempre nos va a salir un resultado de aquí está. De hecho, eso es las menores de las veces. Muchas veces nos toca, si nos saliera como un resultado por semáforo, rojo, alterado, amarillo, incierto, o verde, que sí es un cambio, pero que no tiene relevancia para la enfermedad. Muchas veces nos salen resultados amarillos, indeterminados o inciertos. Y esos hallazgos no podemos irlos a estudiar en los familiares. Y eso es súper importante porque si es un hallazgo indeterminado, no sé si en esa paciente tiene relevancia y no puedo ir a buscarlo en su hija, en sus hijos, en su hermana, porque yo no podría tomar una decisión con un resultado indeterminado de operarle de las mamas, de operarle de los ovarios, incluso si quiere ser mamá y no lo ha sido, porque todavía no tengo un resultado firme sobre la mano. Entonces también hay que ser muy cautelosos con los estudios, quién lo solicita y quién lo interpreta y con qué equipo se comunica para que tomen la mejor decisión.
Claro. Doctor, qué bárbaro, veo la hora y se nos va el tiempo rapidísimo, pero sí quiero comentar esto que escribe Sonia. Dice: "Buenos días, del lado materno, mis tías, primas y mi madre han padecido cáncer de mama. A mí me detectaron en 2023 un carcinoma ductal in situ en la mama derecha, en 24 carcinoma ductal infiltrante en mama izquierda. ¿Es recomendable el estudio genético?". Digo, que nos sirva esto como ejemplo, ¿no? Sí, sí, Para sí. No, y han salido casos que es el pan de cada día. En este caso, súper importante, 2 tumores primarios, 2 cánceres. No es que, bueno, habría que investigar, a lo mejor tener bien toda la historia clínica, pero en este caso dice que inicialmente 2023 le salió el primero, ¿me recuerdas, Ale? 2022 y después en 2023. Perdón, 23 y 24. Exacto, fueron Vale, en un diferente tiempo. Y sí, son tumores metacrónicos, que le llamamos, son términos que utilizamos, pero que son tumores que no aparecieron al mismo tiempo, sin embargo, no es en el mismo sitio. O sea, son tumores independientes. ¿eso es Y metacrónico? ajá, metacrónico es cronos de tiempo, o sea, que salieron en diferentes temporalidades. Sí, Pero la otra es que fueron 2 tumores diferentes. Si diferente. hablábamos de que todas estas variantes o mutaciones germinales están en todas las células del cuerpo, Ujú. en el tumor del 2023 surgió en las células de esa región y en el 2024 a lo mejor salió en otras células, pero fueron diferentes. Entonces eso podríamos potencialmente considerarlo como 2 tumores diferentes y eso ya es suficiente para que sí tuviéramos que, eso es de los focos rojos, de las banderas rojas que debemos de pensar. Pacientes jóvenes 2 o más tumores primarios, o les llamamos multifocales, cuando surgen en la misma temporalidad, pero en diferentes puntos de la mama. Bilaterales, cuando surgió en la derecha y luego en la izquierda, son tumores independientes. Cuando fue en mama y luego en ovario o viceversa. Entonces, todos esos son banderas rojas que sí orientarían y creo que en ese caso sí sería conveniente que buscara asesoramiento con su médico tratante y que se apoye junto con ese equipo que tenga a la mano. Okey. Laura, rapidísimo, sobre tu pregunta, yo creo que esto es algo que sí lo tienes que ver definitivamente con tu oncólogo. Ella dice Ujú. que se le redujo mucho el tumor que medía inicialmente 4.5 y se le bajó a 1.5 centímetros, y en ese momento le asesoraron para que entonces se hiciera cirugía conservadora, pero ella está dudando si se la hace conservadora o se quita todo el seno. Definitivamente algo que tienes que llevar con tu médico para que juntos, Exacto. tomen la decisión. La Y mejor rapidísimo, decisión. Belis, que desde Venezuela nos está escuchando, pregunta si hay genetista en el país y en qué ciudad. Belis, como dijo nuestro doctor, sería increíble que encontraras a alguien ahí localmente. Sin embargo, también ahora te puedes dar la oportunidad de ver, por ejemplo, aquí al doctor o a cualquier otro genetista que tenga oportunidad de hacer también telemedicina. Entonces, doctor, vamos a dar tus datos, ¿no? Por si alguien te quisiera contactar y bueno, pues ya llegó la Estamos hora. sobre el tiempo, pero Mira que no he y terminado creo toda que la dábamos para conversación. mucho, pero yo creo que pudimos puntualizar y con estas preguntas, ojalá haya sido de utilidad antes que otra cosa, y se ejemplificaron muchos de los casos que de forma habitual nos suelen llegar. Entonces, a la orden, Ale, muchas gracias por la invitación a ustedes y por favor, a la orden en lo que podamos apoyar. Ya por ahí a lo mejor creo que ya pusieron los datos, pero por teléfono, por correo, presencial o a distancia, ya sea conmigo, hay muchos otros colegas también excelentes. Ujú, eh, Hay gente especializada en cáncer hereditario, o sea, genetistas de cáncer. ujú. Entonces, pues yo creo que ya no hay pretexto con esto de la telemedicina, incluso por el tema de recursos, que no sea una barrera, una limitante, que las pacientes busquen ayuda, busquen información y bueno, creo que hasta aquí. Por ahí te voy a escribir después para ver si podemos hacer un convenio también para que la gente que se acerca a Fundación CIMA pueda de repente tener algún precio preferencial en estos estudios. Pero antes de despedirnos, doctor, algunas recomendaciones tenías preparadas para nosotros. Adelante. Eh, algo de O información o fuentes. literatura que vas a Exacto. recomendar.
Ujú. Entonces, siempre, digo, el doctor Google nos responde algunas preguntas, pero no todas. Hay que asesorarnos y buscar información confiable, porque de por sí tener cáncer genera mucha angustia. Entonces, si buscamos información con, con información que no checa para nuestro padecimiento, a lo mejor ya nos estamos yendo más allá de donde tocaría y no tiene sentido. Entonces, siempre buscar fuentes confiables de información y sobre todo con su médico. Y también un mal consejo, pero creo que es bueno, si no se sienten tranquilas o con la confianza de que si ustedes investigaron algo y no se los están comentando o no lo están aterrizando como deberían, siempre se vale pedir una segunda opinión y resolver dudas. Es un derecho de los pacientes y las pacientes tener la tranquilidad de que entienden su padecimiento y las implicaciones. Esto es algo de literatura, pero siempre hay que platicarlo en contexto con su padecimiento y con su médico de base. Y este es otro recurso, la Asociación Mexicana de Mastología. Hay médicos excelentes, oncólogos médicos, oncólogos quirúrgicos, genetistas, oncogines, hay muchos. Entonces, bueno, hay gente experta en esta área, entonces hay que tratar de acercarnos con ellos para que sean los que puedan llevar este manejo. Muchísimas gracias, doctor. Y también están las ligas a esta información aquí en los comentarios de esta transmisión. Así es de que 1 millón de gracias. Como siempre aprendimos muchísimo. Gracias por todos esos consejos, por la explicación. También le estaban dando aquí aplausos por haber explicado todo tan bien, tan aterrizado, así es como nos gusta. Gracias. Y de verdad, mil gracias, doctor. Nos vemos, espero muy pronto y lo contacto después A la para orden. Muchas gracias y saludos a todas las asistentes. Gracias, Ale. Hasta luego. Gracias.